Yo planteo fundamentalmente, siguiendo a Antonio Maria Baio, que es un filósofo italiano, joven, que la fraternidad, y esto lo planteo yo, respecto de la solidaridad ha sido eclipsada. Eso no significa que no exista, sino que significa que ha sido eclipsada. Si uno lee y va a los orígenes del cristianismo, ¿no? A las primeras comunidades cristianas, uno se va a dar cuenta que el concepto de solidaridad está presente en el entendido de un apoyo en términos muy concretos entre estas primeras comunidades cristianas. Pero el concepto fundamental de la formación de estas primeras comunidades cristianas, a partir justamente de Jesucristo, es la fraternidad, que viene del concepto de Filadelfia, que significa hermandad, que viene del concepto adelfote, que significa hermano, y lo que estamos planteando, lo que se plantea fundamentalmente, es que Jesús no habla de solidaridad, Jesús habla de fraternidad. Pero lamentablemente, o no sé si decir lamentablemente, la historia es como es, ¿no? Y naturalmente hay cosas que a uno le gustaría que hubieran sido distintas, quién sabe cómo sería hoy día la historia. Pero lo que sí ha ocurrido es que el concepto de fraternidad y la vivencia de fraternidad ha quedado absolutamente, como yo señalo, eclipsada, nubrizada por dos conceptos madres que tienen que ver con la filosofía política, que es la libertad y la igualdad, que durante más de 200 años se confrontaron no solamente en el plano de la idea, sino que también en el plano de lo concreto, lo real, la guerra, la muerte, el abuso, la tortura, y que se dio en los dos frentes. Es cierto que existió el genocidio, donde murieron más de 6 almas, 6 judíos, 6 millones de judíos, pero también uno se olvida del genocidio también de la Unión Soviética, de China, de Corea del Norte, de Vietnam, etc. La izquierda y la derecha, libertad e igualdad, se han confrontado durante más de 2 siglos, desde 1789, después de la Revolución Francesa, donde habían 3 conceptos. El concepto era libertad, que era lo que es el concepto madre, en el sentido de que este concepto era lo que se peleaba, se buscaba reivindicar o buscar generar por parte de los revolucionarios que no tenían libertad y que sentían que el Estado y el soberano estaban en una sola mano, en este caso en Luis XVI. Terminan con eso, terminan de una forma trágica, tanto Luis XVI como los revolucionarios, todos conocemos la historia, pero lo que ocurre es que tanto libertad como fraternidad en ese periodo quedan eclipsados, quedan un poco de lado, y lo que se plantea es el igualitarismo robesperiano, que también termina ese igualitarismo en corto tiempo, termina sucumbiendo por la guillotina. Nuevamente la libertad y la igualdad se comienzan a confrontar, y durante el siglo XIX 2 importantes pensadores en distinto tiempo, Adam Smith y Marx, plantean desde su perspectiva una defensa irrestricta a la libertad, pero no una libertad como uno la entendiera en un estado de naturaleza original, ¿no? Es una libertad dentro de un estado, en el contexto justamente de instituciones. Y por otra parte también Marx, con Engels, hacia fines del siglo XIX, en un contexto también social que era muy entendible, donde efectivamente la élite, la aristocracia, la burguesía que está permanente en todo lo que era la élite económica y política también, tenían en condiciones miserables a la mayoría del pueblo europeo, y lo que en definitiva plantean un conflicto entre el capital y el trabajo, vale decir, un conflicto entre el proletariado y el burgués o el capitalista también. Y por tanto lo que plantea Marx es la igualdad de las personas, no solo la igualdad política, sino fundamentalmente la igualdad económica. Esas dos tesis se confrontan, y la fraternidad, de la que era heredera de la Revolución Francesa, queda absolutamente, digo, como he señalado, eclipsada, perdida en alguna parte. Fundamentalmente la fraternidad siempre se vinculó a dos instituciones
centrales, una a la Iglesia Católica y los otros fueron los masones. Pero los masones los que tomaron el concepto de fraternidad como hermandad, y la siguieron desarrollando. Pero la Iglesia Católica fue, ya durante el siglo XX, fue perdiendo el concepto de fraternidad y lo fue cambiando por solidaridad. Incluso la caridad, que es otro de los conceptos fundamentales del desarrollo del cristianismo, quedó también eclipsado respecto de la solidaridad. Y nos volvimos todos solidarios y creíamos que la solidaridad es un concepto hermoso, que lo es. Es un concepto que uno no puede negar, que es un concepto que tiene mucho de positivo. Pero ese es un concepto que no está a la altura de la fraternidad. Fundamentalmente, no solamente desde el punto de vista cristiano, sino desde el punto de vista filosófico. Fundamentalmente porque la fraternidad fue elevada a esa categoría después de la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa es un clivaje que cambia la historia. Pero es porque la cultura cristiana occidental, nos guste o no, le guste a alguien o no, a los agnósticos, a los ateos, a los creyentes, su corriente fundamental es ser cultura cristiana occidental, más allá que cuando se discutió justamente este tema para la Constitución de la Unión Europea no quisieron tomar este concepto. Pero nosotros filosóficamente, culturalmente, tenemos una impronta, y esa impronta es la cultura cristiana occidental. Dentro de la cultura cristiana occidental, justamente hay un elemento que es fundamental y que es fundante de esta cultura, es la fraternidad. Justamente los revolucionarios franceses, entendiendo que la libertad y la igualdad son dos polos, vale decir, son dos conceptos que no pueden mezclarse, parece una contradicción, que no pueden mezclarse, dijeron, había que buscar un concepto que pudiera unir, que era un concepto de unidad. Y entendían que el único concepto de unidad en Francia, en esa Francia revolucionaria, era un concepto que venía de la religión, del catolicismo, y así lo plantean. Y por eso ponen la fraternidad. Los revolucionarios franceses nunca, es más, no se olviden que justamente los jacobinos, cuando el grupo de los jacobinos se reunía justamente en el convento de los jacobinos, ahí se comenzaron a hacer esta revolución justamente en los patios de la Iglesia Católica, en los conventos de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la Iglesia Católica nunca estuvo en contra de este proceso revolucionario. Posteriormente sí, obviamente, levantó su voz en todo el proceso oscuro liderado por Robespierre. Desde el punto de vista filosófico, libertad e igualdad siguieron, en definitiva, confrontándose, y tuvimos Guerra Fría, y tuvimos una serie de hechos que, en definitiva, no lograban que libertad e igualdad pudieran, de alguna manera, dialogar. Pero si uno observa la historia, uno se da cuenta que justamente en 1989, 2 siglos después, con la caída del muro de Berlín, y la reivindicación de la democracia, lo que Huntington llama la tercera ola de la democratización, o Hermet la quinta ola de la democratización, uno se da cuenta que libertad e igualdad comienzan a dialogar. No es que se terminó la historia, como se señala Fukuyama, ¿no? Y después, naturalmente, él dice que no quiso señalar eso, sino que en definitiva el marxismo como utopía ya no tenía cabida en el mundo contemporáneo, ni siquiera en China. Lo que ocurre es que ese es el momento del diálogo justamente hacia fines de la década del 80, con la caída del muro de Berlín y posteriormente la fundación de Alemania, etcétera, pero fundamentalmente con la caída del muro de Berlín, ocurre que hay un diálogo entre libertad e igualdad. Ni uno trató de imponer a otro. Lo que planteo yo es que eso se da porque justamente el elemento que estaba absolutamente eclipsado, que era la fraternidad, logra hacerlo. ¿Y cómo lo logra? A través de una síntesis. Vale decir, esta tesis y antítesis, libertad e igualdad, logran sintetizarse en la fraternidad, que es un concepto naturalmente que tiene una escuela, que es la escuela del cristianismo, y ese concepto, pero es una escuela filosófica, que de alguna manera se empieza a encontrar hacia fines del siglo XX y ahora está comenzando a dar pasos fuertes respecto de confrontar a la filosofía política con un concepto que tiene que ver con la humanidad.
libertad representa a la derecha e igualdad a la izquierda, ¿cómo hacemos que estas dialoguen para que ninguna se imponga a la otra y para que ninguna sobrepase a la otra? La única alternativa es justamente la fraternidad, que sintetiza ambas. Ahora bien, desde el punto de vista político, el liberalismo ha reivindicado naturalmente en la historia y los últimos años donde la democracia se ha ido consolidando en el mundo y en nuestra América Latina naturalmente, el liberalismo, no el conservadurismo, el liberalismo reivindica fundamentalmente la libertad y el liberalismo está vinculado a la derecha. Desde el punto de vista ideológico es así, nos guste, no nos guste, es así. Y por otra parte, el socialismo, muy claro, que a veces lo dan de muerto, etcétera, pero como tiene un concepto fundante, doctrinario, fundamental, más que ideológico, doctrinario, que es la igualdad, se mantiene absolutamente vigente. Vale decir, en esta dicotomía. ¿Ah? Y uno lo puede observar en América Latina. Cuando la década del 90 fue la década fundamentalmente donde el centro, la centro-derecha gobernó, uno se da cuenta que hace fin de la década del 90, nuevamente el centro-izquierda, la centro-izquierda, la izquierda, o izquierda populista, llámense como quiera, contrapesa nuevamente y hoy día tiene la mayoría de los regímenes en América Latina, por ponerlo así. Lo mismo en Europa. Bueno, ¿y qué pasa con la fraternidad? ¿La fraternidad tiene alguna expresión política? ¿Puede tener alguna expresión política desde el punto de vista del sistema de partido? Sí, lo tuvo, pero también fue responsabilidad justamente de estos partidos que no reivindicaron este concepto como una ancla ideológica, como una estrella donde uno siguiera el camino, una estrella que le indicara que ese era el camino desde el punto de vista ideológico. Y esa es la democracia cristiana. La democracia cristiana, esta tercera vía, que en Europa fue la que levantó Europa justamente después de la Segunda Guerra Mundial, Adenauer, De Gasperi, ¿no? Schuman y tantos otros, y en América Latina, Frei Montalva, Caldera, fueron personajes que de alguna manera tenían claro que pertenecían a un mundo político que no era ni de izquierda ni de derecha, y era en un centro imaginario, pero no pusieron a la fraternidad, pusieron al humanismo cristiano, que es al personalismo, al comunitarismo, social cristianismo, todo eso como concepto, pero cuando uno habla de izquierda, uno habla de igualdad, y cuando uno habla de derecha, habla de libertad. Más allá que hoy día la izquierda ha tomado una posición hacia el centro y reivindica también elementos de libertad, naturalmente, que nadie discute, y la derecha hoy día también reivindica elementos de política social que antes no lo hizo. Grandes pensadores cristianos trabajan mucho el concepto de la comunidad, del comunitarismo, el concepto del bien común, el concepto de la trascendencia, el personalismo. Y si uno quisiera hacer una síntesis de eso, y vuelve a las comunidades cristianas de base, a los que se llaman los padres fundadores incluso de la iglesia, uno vuelve a la lectura de San Agustín, etc., uno se da cuenta que la fraternidad está ahí. Si uno observa, uno dice, bueno, Ratzinger ha sido el papa intelectual, tal vez el papa más intelectual de la historia. Cuando yo sostengo que además de ser un papa intelectual fue un papa muy político. Y uno dice, bueno, Francisco es un papa, es el papa párroco, el papa como que uno es como un párroco, el papa que uno, con la sotana, que uno sabe que puede abrazarlo, etc. Pero ojo, cuando Francisco asume desde el balcón y pide que por favor preguen, recen por él, en ningún momento dice ni solidaridad ni nada. Él dice que la iglesia tiene que construir y tiene que plantear un mundo fraterno. Y si uno observa lo que dijo también ahora, hace unos días, en Brasil es lo mismo. A mí me da la impresión que la Iglesia Católica tiene que apostar desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de su idea, a volver a poner a la fraternidad en el sitial que nunca debió haber perdido. Fueron los masones incluso los que pusieron la fraternidad en un espacio que no les correspondía, porque entendieron que la hermandad, esa cosa tan fuerte que es la Filadelfia, esa cosa que es morir por el otro,
esa cosa de amar al otro, aunque piense distinto, amar al prójimo como a ti mismo, es justamente los masones lo entendieron. Y nosotros nos, nos, nos metimos en un cuento vinculado a la solidaridad, pero la solidaridad es jerárquica. La solidaridad no es mala, pero la solidaridad es jerárquica. La solidaridad se da siempre entre el que tiene más, o el que tiene más fuerza, o el que puede más, con el que tiene menos. Y está bien, pero tiene que ser, uno no puede hacer solidaridad permanentemente. No le corresponde. ¿Quién tiene que hacer un acto no solidario, sino un acto de derechos sociales? Es el Estado. Porque cuando la Iglesia Católica se dedicó a la caridad y a la solidaridad, sobre todo en la última parte del siglo XIX, fundando mancomunales, fundando colegios, escuelas, fundando consultorios, era porque el Estado no asumía ningún compromiso social con la ciudadanía. Pero hoy día es el Estado el que tiene que velar por todo esto. Eso no significa que la Iglesia Católica no se vincule a la religión desde el punto de vista, a la educación, pero no es su responsabilidad. ¿Ah? Ni tampoco es la responsabilidad de la Iglesia Católica trabajar en las villas miserias y entregarle pan a la gente. No significa que no pueda hacerlo. ¿Ah? Cáritas es una institución fundamental en el desarrollo de América Latina de los últimos 30 años del siglo XX, sin lugar a dudas. Pero no es el rol. El rol ese es el Estado. La Iglesia Católica lo que tiene que plantear es decir al Estado, es ser muy dura con el Estado. Así como cuando la Iglesia Católica luchó contra la dictadura en América Latina, y tenemos en pocos días más en Centroamérica vamos a tener un santo seguramente, ¿no? Andrés Romero, y luchó contra todo tipo de dictadura, de izquierda y derecha, y se involucró en política en el sentido de decir, de luchar contra eso. Hoy día tiene que exigirle a este Estado que no sea corrupto, que haga lo que tiene que hacer y fundamentalmente dedicar que los cristianos, los que somos cristianos, tratemos de construir un mundo fraterno, desde la política, desde lo social, desde lo educacional, desde donde uno esté parado. Entender al otro como uno mismo, entender al tú como el yo, como plantea a propósito Martin Buber, que cuando le pregunta Levinas, le dice, bueno, pero el tú y el yo es finalmente una síntesis y que significa amor. No es más que eso, le dice. Yo estoy planteando justamente que cuando el yo logra compenetrarse con el tú, es justamente al tú que es, como plantea Cristo, que es el enemigo, que es el bandido, etcétera, etcétera. O sea, no solamente el yo familiar, perdón, el tú familiar. Por tanto, en ese sentido, lo que yo planteo, desde mi perspectiva política y de mi perspectiva también filosófica, religiosa más que teológica, es reivindicar a la fraternidad, poner a la fraternidad en el lugar que le corresponde, en el lugar que Jesús la dejó instalada hace más de 2000 años y nosotros sin darnos cuenta la dejamos en alguna parte metida en un ropero, en un aparador, y cuando podamos entender, vivir la fraternidad como un concepto que es parte de nuestra naturaleza humana, me da la impresión que vamos a tener una humanidad, por una parte una humanidad más humana.